En este video hablaremos de algoritmos de búsqueda y ordenamiento. Veremos algoritmos de búsqueda lineal, binaria y de árbol binario de búsqueda, algoritmos de ordenamiento, burbuja, de selección, inserción, búsqueda rápida y mezcla. El algoritmo de búsqueda lineal se basa en recorrer el arreglo elemento por elemento hasta encontrar el elemento deseado. Para la búsqueda lineal se recibe una lista y un número objetivo. Luego se recorre la lista desde el primer elemento hasta el último. Se busca el elemento objetivo con una condicional. Si el elemento es encontrado, devolvemos el índice en el que se encontró. En caso de no encontrarlo, se retorna -1. Aquí podemos ver la codificación en Java y la complejidad temporal, que es 3n más 3. Tenemos una notación big O de n, ya que hay un ciclo for. El arreglo de búsqueda binaria se basa en dividir el arreglo en dos partes. Se compara el objetivo con el medio y dependiendo si es mayor o menor, se descarta una mitad para buscarse en la otra. El algoritmo recibe un arreglo, el número de elementos que hay en el arreglo y el número objetivo que estamos buscando. Establecemos el inicio como 0 y el fin como el número de elementos -1. Mientras el inicio siga siendo menor al fin, estaremos viendo si el número es encontrado. Se compara el objetivo con el medio. Si no es así, entonces se ve si el objetivo es mayor al medio y analizamos la parte derecha. Si no es así, se analiza la parte izquierda hasta encontrarse. Al igual que en la búsqueda lineal, si el elemento no es encontrado, se retorna -1. Aquí tenemos la codificación en Java. Este algoritmo tiene una complejidad temporal de 9 logaritmo de n más 3. La búsqueda en un árbol binario de búsqueda es esencialmente lo mismo que la búsqueda binaria. Se compara la raíz actual con el número objetivo. Si se encuentra que es menor, nos vamos al lado izquierdo. Si se sabe que es mayor, vamos al lado derecho y así va aplicando recursividad. El algoritmo recibe la raíz y el número a encontrar. Se denomina actual a la raíz en la que nos encontramos. Mientras siga habiendo un nodo, se va a seguir ejecutando. Si la clave es igual al nodo actual en el que nos encontramos, retornamos actual. Si la clave es menor, buscamos en el hijo izquierdo. Si la clave es mayor, buscamos en el hijo derecho. Esto hasta encontrar el objetivo. Si no se encuentra, en este caso, retornamos nulo. El código en Java funciona recursivamente, buscando ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Tiene una complejidad temporal de 6 logaritmo de n y en el peor de los casos, n. El algoritmo de ordenamiento de burbuja consiste en ir empujando los números de mayor valor hacia la derecha. Y así, con cada pasada o cada iteración, se va ordenando el arreglo. El algoritmo recibe un arreglo y mediante dos ciclos for anidados se encarga de ordenarlo. El primer ciclo for se encarga de recorrer el arreglo de izquierda a derecha y el segundo, mediante comparaciones, va ordenando, empujando los números más grandes hacia la derecha mediante intercambio. El primer for va de igual a 0 hasta n-2, n siendo la longitud del arreglo. El segundo for va de j igual a 0 hasta el número de elementos, menos el número que está en i menos 2. El segundo for lo que hace es comparar la posición actual con la posición siguiente. Si se encuentra que la posición actual es mayor a la siguiente, se realiza el intercambio. Si no, continúa avanzando la j.
El algoritmo cuenta con una complejidad temporal de 8n² menos 3n. El n cuadrado es porque consta de 2 for anidados y como cada for vale n, esto se convierte en n². El algoritmo de ordenamiento por selección consta en ir buscando el menor del arreglo y ponerlo en la primera posición, luego buscar el segundo menor, ponerlo en la segunda posición y así sucesivamente hasta que todo el arreglo se encuentre ordenado. El primer for recorre desde 0 hasta la longitud menos 2. Se establece el mínimo en el primer elemento. Luego, el segundo for es desde i más 1 hasta n, que es el número de elementos, menos 1. Si el número que se encuentra en la posición j es menor que lo que tenemos previamente guardado en mínimo, entonces ahora el nuevo mínimo será lo que se encuentre en la posición j. Así hasta recorrer todo el arreglo y encontrar el mínimo de todos los números. Ya que se tenga el mínimo, se intercambia con la primera posición o la posición correspondiente.
El algoritmo de ordenamiento rápido o quicksort recibe un arreglo, un inicio y un fin del mismo arreglo. La función llama a otra función diferente, que es la de partición, que se encarga de establecer un pivote y poner todos los números menores al pivote del lado izquierdo y los mayores del lado derecho. Luego, con el mismo quicksort, lo vuelve a dividir, vuelve a establecer un pivote hasta que estén todos ordenados, sin necesidad de crear arreglos auxiliares. Se establece el pivote al final del arreglo y cada vez que se encuentra un número menor al pivote, se realiza un intercambio. Si se encuentra que es mayor, no sucede nada. Al finalizar de recorrer el arreglo, se intercambia el pivote a su posición en el cual estaría ordenado. Luego se divide el arreglo tomando en cuenta ese pivote y se divide en dos partes ya sin tomar el pivote porque se da por hecho que ya se encuentra en su posición. Ya que lo ordenamos en el nuevo arreglo, se elimina del arreglo que teníamos previamente. Luego buscamos si el que tenemos ahora en la posición de la izquierda es mayor o menor al próximo elemento del arreglo derecho. Como aquí es menor, lo ordenamos en la siguiente posición, que es después del 2. Después de analizar cada algoritmo de búsqueda y ordenamiento, pues podemos concluir que no hay como tal un único método que nos ayude a resolver todas las problemáticas, ya que pues cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas o sus limitaciones según sea su implementación. Por ejemplo, los algoritmos de búsqueda secuencial pues son fáciles de implementar, de entender y de analizar, pero son muy poco eficientes para arreglos muy grandes. La búsqueda binaria, ya sea en árboles o en arreglos, pues aprovecha que tiene esa estructura, que los datos menores se encuentran de un lado y los mayores de otro, para agilizar de cierta manera la búsqueda. En cuanto a los métodos de ordenamiento, pues tenemos los básicos como el de burbuja, el de selección o el de inserción,
que pues son buenos para entender la lógica del ordenamiento, pero igual su rendimiento se mira muy limitado cuando ya se intentan utilizar en arreglos muy, muy grandes. Y ya mientras va subiendo la dificultad, pues esto ya es mucho mejor para arreglos grandes, ya que si se utiliza en arreglos pequeños, pues se vuelve un poco tedioso. Y más que nada cuando lo estamos intentando analizar línea por línea, así como el Quicksort o el MER.